Agustín Rossi. ¿Qué tal, Agustín? Buenas noches. Hola, Gustavo. Bien, ¿cómo estamos? Muy bien. Bueno, otra vez en el debate y en la discusión por el tema retenciones sí, retenciones no, como una posibilidad y como una herramienta para cuidar el tema de la mesa de los argentinos, ¿no? Sí, me parece que el debate es un debate amplio que exige una mirada muy precisa, digamos, ¿no? La Argentina venía con un proceso de alta inflación, con una economía indexada, y esta situación de la guerra, de la invasión rusa a Ucrania y demás, y la elevación del precio de los commodities ha generado un escenario de inflación, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿no? Los Estados Unidos van a tener una inflación este año del 8%, que es la inflación más alta de los últimos 50 años. Brasil, que es un país que generalmente tiene baja inflación, apunta en una inflación del 10%. Y nosotros acá además tenemos situaciones internas que son claramente propias de nuestro país, que se ven, que es como que veníamos ya con una inflación alta y esto le ha generado una cantidad de anabólicos que claro, claramente el gobierno tiene que abordar desde diferentes sistemas. Una herramienta con diferentes herramientas. Escucho que se está hablando de la posibilidad de fideicomiso, de subsidios claro, cruzados, de subsidios cruzados, que tienen que permitir acotar la suba de precios, y al mismo tiempo hay que generar condiciones para que los trabajadores no pierdan. Es decir, que hay que generar las condiciones que, bueno, si podemos bajar la inflación hasta este nivel, lo que hay que generar las condiciones es que los salarios estén por encima de la inflación, sí, para que los trabajadores no pierdan. Tenemos una economía, como lo explicaban ustedes recién, concentrada desde la década del 80, de la década del 90 por sobre todas las cosas, digamos, ¿no? Una economía claramente concentrada que tiene una fácil potencialidad en cuanto a la fijación de precios. Bueno, todo eso hay que abordarlo de diferentes lugares. Ahora, y me parece que el gobierno ha tomado nota claramente, lo he escuchado al presidente, lo he escuchado al ministro de Economía. Obviamente que el jueves es un día importante como para dar una vuelta de página con el acuerdo con el fondo. Eso va a dar un marco para la evolución macro de la economía argentina, y hay que tomar las medidas que haya que tomar, digamos, ¿no? Porque también es cierto que si venimos hacia un escenario alto de inflación en el mundo, lo que nosotros no podemos hacer es quedarnos solamente con esa explicación, digamos, ¿no? Tenemos que buscar y tomar decisiones, y yo creo que además hay que tener una mirada muy, muy intensa sobre los sectores, porque los trabajadores van a recomponer, los trabajadores registrados, y después tenemos muy alta la pobreza y muy alta la indigencia en la Argentina. Sí. Entonces, por eso yo vengo sosteniendo que la Argentina, lo dijo Germán Martínez en el cierre de su debate en el Congreso, tenemos que discutir seriamente la posibilidad de un ingreso básico universal, sí, que permita llegar a los sectores más postergados de la sociedad. Total. Y que permita tener un alivio en esos lugares. Porque lo que también es cierto, Gustavo, que lo que dicen, o lo que yo he escuchado a muchos, decir que el escenario más complejo, que es el de la inflación alta con estancamiento de la economía, no se está dando eso ahora. Hoy tenemos una economía que está creciendo. Sí, sí, una economía que... No, pero acá es interesante plantear este debate, Agustín. Usted ya lo vivió cuando el tema de la 125. Sí. Ahora esto no es un escenario como la 125, no, pero con los mismos actores. Y un sector, el campo, que hoy está con un crecimiento, ustedes lo viven en la provincia de Santa Fe, sí, impresionante. Sí. Ha explotado en toda dirección de negocios realmente multimillonarios. Ahora, cuando ahí les hablan de tocar un poquito, ya se ponen en pie de guerra. Digo, ahí también hay que articular. Anoche Eduardo Bussi decía, hay que crear una agencia para el control, como era la Junta Nacional de Cereales o de Carne. La Junta Nacional de Grano. Un elemento el Estado tiene que crear ahí. Sin duda. ¿No? Sin duda que tiene que generar un elemento, y también es cierto que las condiciones, porque además tienen
aumento de los precios internacionales y tienen apreciación del tipo de cambio. Pero claro, digamos, ¿no? Entonces hay un escenario claramente favorable y me parece que lo que está claro es que no se puede sostener estos aumentos de la bolsa de harina que tiene un impacto en alimentos de consumo básico del conjunto de la población, que claramente hay que tener políticas orientadas en ese tipo. Entonces, cuando escucho, no tengo la información de que el gobierno está pensando en aumentar los derechos de exportación del poroto del aceite y la harina de soja, 2 puntos para constituir un fideicomiso que vaya a abaratar la harina, parece absolutamente razonable. Digamos, ¿no? Parece absolutamente razonable. Ahora, entonces me parece que Agustín, la dirigencia del sector agropecuario tiene que buscar sentarse, dialogar. Tienen un ministro que es el ministro de Agricultura que dialoga permanentemente con el sector y entender que estamos en una situación de emergencia. Pero Agustín, estamos hablando del pan, del aceite, de los fideos de la mesa. Y yo digo una cosa más, Gustavo, estamos hablando de una guerra. Y bueno, además digamos, porque la guerra es la que genera la disparada de estos precios altos de los commodities. Agustín, detrás, con la experiencia que ustedes han vivido, ¿no hay ya un lineamiento político de la mesa de enlace y de estas patronales pero que nosotros dicen, tenemos a mí no me importa, acá tenemos una actitud política? Pero nosotros tenemos que superar esa mirada de esa dirigencia del sector agropecuario que está fuertemente identificada con un sector político determinado. Pero no, tenemos que tratar de superar eso. Hay una mesa del Consejo Agrario, del Consejo Agroindustrial, hay una cantidad de organizaciones y hablar fundamentalmente con los productores, con los que están involucrados en la totalidad de la cadena. Yo estoy convencido que para un productor de soja, que la harina de sojas o que el aceite de soja le aumente la retención 2 puntos, no le significa nada porque a los agroexportadores. Entonces me parece que hay que buscar y siempre pedir un escenario de reflexión, que es lo que está pidiendo el gobierno y que es lo que tiene el gobierno, digamos, ¿no? La verdad es que han tenido Expoagro con un nivel de negocios importantísimo, pero también con un nivel de aporte del sector financiero estatal, Banco Nación, Banco Provincia de Buenos Aires, que es importantísimo. Entonces me parece que hay que entender que estamos en una situación de emergencia. Veníamos con un escenario de inflación alta, esta situación de la guerra, como dije recién, le pone anabólico a esa situación alta, entonces hay que parar la pelota y decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos entre todos para tratar de bajar la inflación en la Argentina? Agustín, ¿qué tal? Buenas noches. Recién hablabas de indicadores sociales que obviamente son muy preocupantes, la pobreza, la indigencia. ¿Es posible plantear un escenario de salario básico universal con las metas fijadas en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que va a tratarse y probablemente aprobarse este jueves? Digo, ¿son compatibles esos dos escenarios? Yo creo que lo primero que hay que tomar es la decisión política. Si uno tiene tomada la decisión política, después, la necesidad política, la necesidad social de buscar una herramienta de ese tipo, después te quedan dos pasos. Un paso es el alcance y otro paso es el monto de ese salario. Entonces, a partir de ahí podés ir imaginando inclusive un proceso de escalonamiento. Decir, bueno, las condiciones del Estado argentino hoy alcanzan para esto, con este alcance, con esta dimensión, pero vas avanzando de acá hacia el futuro. También implica dar un horizonte en ese sentido. Así que lo primero que yo creo que hay que hacer es evaluar, tendrá que evaluar el ministro, además, todo lo que significa la decisión. La decisión de avanzar con una cuestión de estas características, la decisión política del gobierno de avanzar con una decisión de estas características y después tener que decir, bueno, ¿cuál es el universo sobre el cual voy a trabajar? O agarrás el universo entre 18 y 65 años, en el caso de los hombres, 18 entre 60 años, decir, bueno, la verdad que quizás los más afectados son entre 18 y 30 y entre 50 y 60 y 50 y 65, digamos, ¿no? Y después tenés que definir el monto y eso te va a dar en función de los ingresos fiscales que tenga el Estado. Entonces, me parece que hay que buscarlo de esa manera. Yo no creo que el acuerdo con el fondo te quite todos los márgenes de decisión de autonomía a la hora de tomar decisiones políticas económicas, digamos, ¿no? Entonces me parece que claramente hay que ponerlo. Y hay que
supongamos que no tenemos esta situación de la inflación, porque este 4,7 te aumenta la pobreza y te aumenta la indigencia. Sí, claro. Claramente. Pero supongamos que tuviésemos un escenario de inflación relativamente como veníamos teniendo antes, y demás, o como no tengamos la situación de la guerra que te eleva el precio de los commodities. Aunque tengamos niveles de crecimiento alto, abajo nos va a llevar mucho tiempo de llegar. Claro. Entonces, bueno, podés sostener al conjunto de la sociedad, al conjunto de esos sectores, esperando que llegue el crecimiento, le llegue a tocar a ellos. Mientras tanto tenés que tratar de sostenerlo, tratar de ayudarlo para que cuando se den las posibilidades de crecimiento no te encontrés con un hombre o con una mujer que no tiene formación, que no tiene preparación, que no está en condiciones de absorber los desafíos que la propia economía les genera. Agustín, gracias como siempre. No, muchas gracias, Gustavo. Bueno.